de llevar las nuevas de los hechos de que Jesucristo había resucitado, de que en Jesucristo había remisión de pecados a todos los confines de la tierra. Por lo que probablemente de esta forma el evangelio se expandió de forma exponencial y tiene que haber llegado hasta la isla de Creta. Hasta la isla de Creta, en particular, que es una isla que está ubicada en un lugar más o menos remoto en medio del Mediterráneo. Al leer la carta, percibimos que los creyentes de esta isla tenían ciertas deficiencias doctrinales y es por esto que Pablo pidió expresamente a Tito que él se quedara en esta isla en el verso número 5. Si ustedes me acompañan con la lectura, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieres lo que falta y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. La labor de Tito, por tanto, era corregir y a su vez escoger y tomar ministros para que pastorearan las iglesias que estaban siendo formadas en Creta. Es así como entre los versos 6 al 9 se habla de las características de un verdadero siervo de Dios, donde se recalca que se debe retener la fiel palabra que es conforme a la doctrina. Pero en los versos 10 en adelante se produce un quiebre. Se produce un quiebre y Pablo comienza a hablar de forma muy clara contra los falsos siervos de Dios, y aquí es donde me quiero detener el día de hoy. Verso 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, y mayormente los que son de la circuncisión. ¿Qué es un contumaz? No sé si usted había escuchado antes esa palabra, contumaz. Bueno, un contumaz es una persona que insiste con terquedad en sus errores o en una actitud incorrecta, especialmente frente a la autoridad. En otras palabras, podríamos decir un sinónimo: un contumaz es una persona rebelde, una persona que persiste en su rebeldía. Recuerdo que en mi trabajo teníamos un colega que era contumaz. Los gerentes daban ciertas instrucciones y él siempre decía que él tenía una mejor forma de hacer las cosas. Le decían: usted tiene que entregar el reporte de esta forma, y él lo entregaba de otra forma. Hasta en los colores. Usted tiene que usar los colores corporativos y él usaba otros colores. Contumaz. Le avisaron una vez, fue reprendido, él siguió, insistió. Le avisaron por segunda vez y a la tercera vez nunca más lo vi. Lo echaron. Porque no era adecuado que una persona fuera contumaz en el trabajo, él tenía que someterse a las normas de la empresa como tal. Creo que todos hemos conocido alguna vez a una persona contumaz. Quizás hasta nosotros mismos lo fuimos en alguna etapa rebelde de nuestra vida, en nuestra juventud, adolescencia. Pablo, hermanos, indica a Tito que en medio de la iglesia, piense usted lo que está diciendo, en medio de la iglesia iba a haber contumaces. Estos falsos maestros iban a ser contumaces, rebeldes. Es decir, personas a las que se les había corregido, se les había reprendido, se les había exhortado, sin embargo ellos perseveraban ¿en qué? En el error. Eran rebeldes, una y otra vez. No había forma de corregirlos. Se les hablaba, pero ellos persistían en el error. Eran contumaces. Y esta es una característica muy evidente de las personas que son engañadoras y falsas. A pesar de que se les confronta con la palabra, que se les muestra con evidencias bíblicas el error, ellos persisten porque quieren hacer las cosas a su manera y no de acuerdo a lo que la palabra de Dios les exhorta. Ellos dicen creer su verdad y lo peor es que llevan a miles a su verdad. Aparentan conocer de la Biblia, sin embargo la tuercen a su conveniencia. En sus servicios hasta leen la palabra de Dios, pero sus vidas dictan mucho de la realidad de lo que sus páginas enseñan. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que fueron contumaces. Hoy día en los talleres veíamos, me recordaba por ejemplo de Saúl, los hermanos que participamos de los talleres. Contumaz, ¿cierto? Contumaz. A pesar de que Dios le dio instrucciones claras, él quiso hacerlo a su manera. Dios le dijo: anda a donde los amalecitas y destrúyelos a todos. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Saúl? Perdonó la vida de algunos amalecitas, en particular del rey de los amalecitas, y eso trajo consecuencias incluso históricas después para el pueblo de Israel. Porque recordemos, por ejemplo, cuando leemos el libro de Esther, nos damos cuenta que Amán, ¿de dónde venía?
descendencia de los amalecitas. Y Amán quería exterminar al pueblo de Israel. Si Saúl hubiera hecho caso al mandato de Dios, quizás se hubiera evitado un casi exterminio del pueblo de Israel, por ejemplo. Entonces tenemos muchos casos en la Biblia de personas que efectivamente fueron contumaces y Dios los reprendió. Saúl fue reprobado justamente por ser contumaz. Estos engañadores, por tanto, falsos maestros, son contumaces, rebeldes. A pesar de que uno los confronte con la palabra, ellos no quieren cambiar, porque quieren torcer la palabra para su conveniencia. Lo que a ellos les acomoda, lo que a su carne les acomoda, contumaces. ¿Qué otra característica nos dice la palabra de estos falsos maestros? Dice que son habladores de vanidades, en el versículo 10. Continuamos. Contumaces, y ahora dice habladores de vanidades. Una segunda característica entonces es que hablan vanidad, o sea, además de ser tercos, de insistir en su error, su discurso es vanidad. En otras palabras, son palabras vacías, inútiles, son palabras falsas, son palabras que no tienen un valor espiritual. Todo lo que ellos hablan solamente acarician la carne, los deseos mundanales, los deseos banales. En lugar de hacerte mirar a Dios, estos falsos maestros te hacen sentirte bien contigo mismo, satisfacer tu propia carne, tu propia concupiscencia. Esto es de esta forma porque ellos no han nacido de nuevo. El Espíritu Santo no está en ellos. Y como el mismo Señor Jesucristo escribió en Mateo 15:14, como quedó registrado, mejor dicho, en Mateo 15:14, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El gran tema que estamos viviendo hoy en día es que estos hombres habladores de vanidades se han masificado y además han logrado llegar a los grandes medios de comunicación y están expandiendo sus doctrinas a todo el orbe mundial. Ellos tienen radios que llegan a miles de personas, tienen canales de televisión, tienen canales en YouTube, alcanzan a millares, y como hablan palabras que agradan a la carne, la gente les gusta, porque los deja en paz consigo mismo. Y no me estoy refiriendo a personas que solamente profesan ser cristianas, sino que a cualquier otro tipo de ideología como las que hemos tratado en este congreso. Recuerdo que tiempo atrás, a modo de ejemplo, escuché hablar de un pastor brasileño que tenía 16 millones de seguidores en Instagram. Un pastor, me llamó mucho la atención. 16 millones de seguidores, dije, wow, ¿quién será este pastor? Y lo más curioso es que su fama se extendió a tal grado que sus predicaciones las subían a Netflix. Entonces dije, o sea, además de que está en YouTube, en Instagram, ahora sube sus predicaciones a Netflix y la gente las ve en Netflix, que es una plataforma de películas, de entretenimiento. Entonces dije, ¿qué tendrá de gracia este pastor para que sus predicaciones salgan en Netflix? No voy a indicar su nombre para que los curiosos no lo busquen, porque no voy a hacer propaganda de él. Pero de puro curioso yo escuché una predicación de él. Y verdaderamente, hermanos, era divertido. Tremendamente carismático, emocional. Había unas partes donde manejaba tan bien el escenario que te dejaba en suspenso. Otras donde te hacía reír a carcajadas. Era realmente un cómico. Sabía muy bien manejar el escenario, sabía manejar el lenguaje. Además, acompañado con efectos sonoros, tenía un pianista que lo acompañaba, sabía muy bien manejar el ambiente. Sin embargo, cuando terminó la predicación, yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué aprendí de esa predicación? Y la verdad es que fue muy poco, casi nada. Fue entretenimiento. Fue así como cuando usted ve una película, se entretiene, termina la película y, sí fue una buena película, interesante. Pero no aprendí mucho, no fui confrontado con mi pecado. Quizás se mencionaron algunos pasajes de la Biblia tomados de forma aislada, pero en ningún momento me sentí más cerca de Dios o hubo convicción de mis pecados o alguna corrección. Tan distinto a los predicadores de la antigüedad. Yo siempre les cuento a los jóvenes de mi iglesia de Jonathan Edwards, por ejemplo, cuando él predicó uno de sus sermones más famosos, Pecadores en manos de un Dios airado. No sé si alguno ha escuchado hablar de ese sermón alguna vez. La historia cuenta, ¿cierto?, que él oró mucho por ese sermón. Oró mucho por ese sermón.
Y el día que le tocó presentar este sermón, él se para frente a la audiencia y sin ningún efecto sonoro, sin luces, sin nada mediático, él comenzó a leer su sermón, así. Usted podría decir, es lo más fome que hay, que una persona se pare así a leer, imagínense ustedes, a leer un sermón, sin siquiera levantar la cabeza. Sin embargo, cuando cuenta la historia, ¿cierto? Que cuando él levanta su cabeza, luego de haber leído el sermón completo, de haber orado meses por ese sermón, levanta su cabeza y ve a toda la congregación de rodillas, constreñida por su pecado. Constreñida por su pecado, orando en arrepentimiento. Usted puede encontrar hasta el día de hoy ese sermón, Pecadores en manos de un Dios airado. Interesante de estudiar. ¿Cuánto contraste, hermano? Una persona que hasta en Netflix, pero es puro entretenimiento, sin arrepentimiento, no te llama a convicción, no te llama a arrepentimiento de tus pecados. Y por otro lado, un hermano fiel que oró al Señor, predicó su mensaje sin grandes publicidades y tocó el corazón de miles de personas, generando uno de los avivamientos más grandes en los Estados Unidos, que hasta el día de hoy es recordado. Es un contraste tremendo. Palabras vacías, hermanos. Palabras vanas. Por eso aquí el apóstol le está diciendo, cuidado con aquellos que son contumaces y además habladores de vanidades. A veces un falso maestro no necesariamente se parará frente a nuestro púlpito, porque es muy poco probable que uno de nuestros pastores de nuestras iglesias deje a un pastor de este tipo de movimientos pararse frente al púlpito y predicar, porque los pastores tienen cuidado de quién se para aquí en el púlpito a predicar la palabra, ¿cierto? Ellos tienen cuidado. Sin embargo, ¿cómo entran ellos? No entran a nuestros púlpitos, sino que pueden entrar quizás a través de un video en Instagram, a través de un video en TikTok, a través de YouTube, a través de una conversa que tengamos con un amigo de pasillo, como dice la palabra en primero de Pedro 5:8, Primera de Pedro, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devore. Cuidado entonces, hermanos, con ellos que hablan muy bonito, pero sus palabras son vanas, porque de esos hay muchos charlatanes, muchos charlatanes. ¿Cómo podemos identificarlo? Conociendo la palabra. Mientras más conocimiento nosotros tengamos de la Biblia, más rápido identificaremos a estas personas que hablan solamente palabras vanas. Los identificaremos rápidamente. Pero además, la Biblia dice otra cosa respecto a estos falsos. Dice que son contumaces, habladores de vanidades, y aquí viene lo que a mí me marcó más fuerte en esta predicación. Dice que son engañadores de las almas. Engañadores de las almas. A mí en lo personal me llama mucho la atención esta expresión, hermanos. Pues uno puede engañar en muchos sentidos, como les decía al comienzo. Yo puedo engañar y generar un daño material a otra persona. Se ha conocido de muchos casos donde la persona cayó en una estafa, perdió su casa, su auto, o perdió todos los ahorros de su vida. Como por ejemplo en las famosas estafas piramidales, que en una época se hicieron muy conocidas. Creo que ahora hace poco salió otro escándalo de estafa piramidal y la gente pierde todos sus ahorros, su dinero. Ahí hay una pérdida material, un engaño material. Hay otros casos donde el engaño puede afectar la vida o la integridad física de una persona. Por ejemplo, a mí tiempo atrás me contaron de un conocido que compró una lavadora de segunda mano y esta lavadora tenía deficiencias en la aislación. Cuando él la fue a prender, pensando que la lavadora estaba buena, se electrocutó. Casi muere la persona. Casi muere. Fue engañado. Le vendieron una lavadora que supuestamente era buena y casi termina muerto, electrocutado. Engaño que tuvo un daño físico. Sin embargo, la expresión que aquí Pablo usa es más grave aún, pues se está refiriendo a lo más preciado que tiene el ser humano, más preciado que cualquier cosa material o física, es el alma. Pues todo lo físico pasará, nosotros sabemos, todo lo físico pasará, todo lo material pasará. Sin embargo, el alma es lo que perdura. Y esta o se va, nosotros lo sabemos muy bien, o a la condenación eterna en el infierno o al cielo. No hay más opciones. Aquí no hay limbo, no hay nada intermedio, o es o infierno o cielo. Así nos enseña la palabra del Señor.
O el alma se va al infierno perdida para siempre o es rescatada por la sangre del Señor Jesucristo. Y estos falsos maestros, con sus sutilezas, lo que están haciendo es engañar, fíjense ustedes la expresión que usa, a las almas. O sea, lo más preciado que tiene el ser humano, hermanos, el alma, llevándolas a la perdición eterna. En lugar de acercarlas al verdadero evangelio, de predicarle las escrituras, están condenando a millones al infierno. Pues muchos se sienten satisfechos con solo asistir a la iglesia, entretenerse, pero nunca han nacido de nuevo. No entienden lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. No saben el precio que tuvo que pagar Cristo por la remisión de sus pecados. Lo desconocen o lo saben de manera muy superficial. Es por esto, hermanos, que la Biblia da tanto énfasis a la defensa de la verdadera fe. Así como se nos exhorta a evangelizar, también se nos exhorta a defender la fe. Porque si no defendemos la fe, las almas serán engañadas y llevadas por cualquier viento de doctrina. Efesios 4, 14 al 15 dice que ya no seamos niños fluctuantes, llegados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Por tanto, hermanos, nosotros debemos ser firmes en la doctrina, estudiar la palabra. Jóvenes, y esta es una exhortación, aprovechemos entonces cuánta oportunidad el Señor nos presenta para profundizar en su conocimiento. Aprovechemos cuánta oportunidad el Señor nos presenta para profundizar, que nuestra fe no sea superficial, sino que profundicemos en la palabra. Si en nuestra iglesia tenemos seminarios, aprovechémoslos, participemos. Si se realiza, por ejemplo, los presbiterianos que yo conozco, el IPEC, participemos del IPEC. Si nos van a impartir cursos de doctrina en nuestra iglesia, participemos. No nos restemos de los estudios bíblicos de nuestras iglesias. Hagamos nuestro mayor esfuerzo para conocer la verdad. De modo que cuando vengan estos engañadores de nuestras almas, repito esa palabra, engañadores de nuestras almas, estemos tan firmes en la palabra que inmediatamente los reconozcamos y los rechacemos. El verso 10 termina dando un énfasis en un grupo de maestros que existían en la época de Pablo, conocidos como los judaizantes, a los cuales por tiempo no me voy a referir el día de hoy. Quiero pasar a mi segundo y último punto que trataré en esta predicación, que es el versículo 11 en adelante. ¿Cómo tiene que ser nuestra reacción ante estos falsos profetas? Ya sabemos que son contumaces, habladores de vanidad, engañadores de las almas. ¿Cómo entonces la iglesia tiene que reaccionar? Muchos están totalmente en contra de un evangelio confrontacional. Hablan que Dios es amor, que debemos amarnos unos a otros, por lo que no hay espacio para el odio. Sin embargo, en esta predicación hemos aprendido que el daño que estas personas causan es tan grande que puede tener consecuencias eternas y por tanto Pablo utiliza expresiones fuertes contra estos engañadores. Mire lo que dice el versículo 11, a los cuales dice es preciso tapar la boca. Tapar la boca, callarlos. A estos falsos maestros no hay que darles ni cabida. Tapar la boca es literalmente no dejarlos hablar. En la medida de lo posible, debemos evitar darle espacio para que ellos infundan sus engaños. Si nos aparece un falso maestro en las redes sociales, reportarlo como contenido engañador. ¿Alguna vez ha hecho eso usted? Si aparece de repente un video de una persona que sabemos que es falso, deberíamos reportarlo. Engañador, falso, reportar. Quizás no lo van a bajar, pero no importa. Nosotros hicimos nuestro trabajo. Si nos aparece un falso maestro en redes sociales, reportarlo como un engañador, no quedarnos embelesados escuchándolos o si es que existe la aplicación y darle no me gusta. No darle me gusta, no me gusta, ¿cierto? De cierta forma tratar de acallar sus voces. Ojalá podamos desenmascarar también al engañador. En ese sentido sabemos que la CIEF ha sido tremendamente militante, sobre todo en la antigüedad. Hemos escuchado a hermanos que valientemente se paraban afuera de los escenarios para protestar cuando venían los apóstatas a Chile. Generaban revistas, contenido audiovisual, alertando al pueblo de Dios contra la apostasía. Era una voz que se escuchaba. Quizás como jóvenes debiésemos también tomar este desafío, hermanos. Justamente tomando estas palabras que dice el apóstol Pablo aquí.
a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Qué estamos haciendo nosotros como juventud para tapar la boca de estos engañadores? Poco, ¿no es así? Muy poco. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra propia labor al respecto, y aquí Pablo está siendo muy enfático. Alguno podrá decir, es que es muy confrontacional. En vez de construir, está destruyendo. Yo he escuchado a muchos hermanos que dicen eso. No nos gusta mucho la CIEF porque es muy confrontacional. En vez de construir, destruyen, confunden con doctrina, etc. Sin embargo, aquí Pablo es claro, dice, es preciso tapar la boca. Luego Pablo en el verso 12 utiliza un escrito de la época de algún profeta y en el verso 3 indica claramente, este testimonio es verdadero, por tanto, mire lo que dice nuevamente, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Pablo aquí entonces indica que la reprensión debe ser dura. Quizás muchos se van a molestar, no les va a gustar. Sin embargo, una reprensión dura a una persona que no es contumaz puede generar un fruto agradable, ser sanos en la fe. Por tanto, no tengamos temor de si vemos a una persona pervirtiendo la doctrina, de hablar duramente, pero siempre con el fundamento doctrinal. Por esto y este motivo está cerrado, porque la palabra aquí dice esto, esto y esto, de forma clara. Y para eso tenemos que ser estudiosos de la palabra. Tenemos que ser estudiosos. Para defender la palabra, hermanos, se requiere mucho estudio. Recuerdo siempre que en mi iglesia había una hermana que el pastor cuenta, yo no la alcancé a conocer porque era de otra generación, que en cierta oportunidad quiso ir a debatir con un ateo. Creo que estaba en la universidad esta hermana. Y fue a debatir con el ateo y ella iba muy emocionada porque ella pensaba que conocía mucho. Comenzó a hablar con el ateo y el ateo la dio vuelta, no, la dejó sin argumentos. Ella volvió avergonzada y ahí se dio cuenta que en realidad conocía poquito. Nosotros, hermanos, debemos tener amplio conocimiento para poder defender lo que creemos y tener estas convicciones arraigadas en nuestro corazón. Hermanos, para ir concluyendo, vivimos en un mundo donde cada persona dice tener su verdad. Estamos hablando de la posverdad. Nadie quiere ser corregido y cada quien quiere ser el maestro de su propia vida. Por tanto, primero, mirémonos siempre a nosotros mismos y seamos humildes para recibir la corrección, porque incluso nosotros a veces podemos estar errados. A mí me han tenido que corregir y quizás a nadie le gusta que le corrijan. Sin embargo, a veces es necesario agachar la cabeza y escuchar el buen consejo de los mayores y de la palabra del Señor. Segundo, nutrámonos de la palabra, estudiémosla con convicción, de modo que cuando venga el apóstata o el falso maestro o el predicador de estas doctrinas, como hemos hablado, del deconstruccionismo, de la posverdad, podamos tener un argumento sólido para defender nuestra fe y no claudicar. Que nuestra fe no sea simplemente lo que nos enseñaron en la escuela bíblica dominical, que nuestras hermanas o hermanos con mucho cariño nos enseñaron. No nos quedemos solo con eso, profundicemos en la palabra. Y tercero, seamos activos en la defensa de la fe. Si es necesario tapar bocas, tendremos que hacerlo. Si a veces se necesita una palabra fuerte, pidamos la guía del Espíritu Santo para que nos ayude a hacerlo con sabiduría y mansedumbre. Porque es mejor esto que dejar que los apóstatas confundan a las almas y las lleven a perdición. Vamos a orar, hermanos, para ir terminando entonces esta predicación. Padre Santo, gracias por tu palabra que ha sido predicada en esta noche. Te agradecemos porque a pesar de que estos textos fueron escritos hace tantos miles de años atrás, tu palabra aún es vigente a nuestros días, Padre. Porque aquello contra lo que Pablo alertó a Tito, Padre, al día de hoy sigue siendo una realidad. Hoy día también existen hombres contumaces, hombres que hablan vanidades, hombres, Padre, que llevan a las almas a la perdición. Por eso te pedimos que tú, en medio de la CIEF, seas levantando hombres y mujeres de valor, hombres que conozcan tu palabra, hombres que la defiendan y mujeres que la defiendan, Padre, de modo de que podamos siempre tener un argumento sólido contra el apóstata,
y a poder siempre defender tu sana doctrina, Padre. Ayúdanos en este sentido, ayúdanos a ser hombres y mujeres de valor y a tener siempre tu palabra en alto. Bendice a estos jóvenes que hoy día están aquí presentes, Padre. Te pedimos muy especialmente que tú los guardes. Ellos tienen muchos desafíos por delante en sus colegios, en sus universidades, donde seguramente van a escuchar una mezcolanza de cosas, Padre. Muchas veces se parará hasta un profesor delante de ellos a hablarles cosas que van contra tu palabra, pero dales tu sabiduría, Padre, para que ellos tengan sus convicciones tan arraigadas en tu palabra que no haya ningún profesor, ninguna doctrina, ningún engaño, Padre, que pueda moverlos de la fe que ellos han creído en Cristo Jesús, Padre. Te pedimos por esto, Padre, para que estos jóvenes que están aquí puedan perseverar hasta el final, puedan cada día conocer más de tu palabra, involucrarse, Padre, en tus caminos, de modo de que cada día, Padre, la defensa de la fe pueda crecer aquí en Chile, Padre, y así también tener consecuencias en el mundo, como hasta el día de hoy lo está haciendo, Padre. Gracias por todo, porque sabemos que todo viene de ti, Padre. Si estamos aquí hoy es por tu gracia y tu misericordia, y te pedimos que ahora nos bendigas en lo que queda de Congreso. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Bueno, hermanos, para ir concluyendo el devocional del día de hoy, vamos a entonar el himno número 169 del Himnario de la Vida Cristiana, que tiene por título Todas las promesas del Señor Jesús. Pero antes voy a leer un versículo que se encuentra en 2 Corintios 1:20 que dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por nosotros a gloria de Dios. Solo nos debemos aferrar a las promesas del Señor y contender eficazmente para defender la fe. Les voy a pedir que se pongan en pie para entonar este himno. Complicado.
Amén. Vamos a pasar a la oración final, pero antes voy a leer un versículo que se encuentra en 1 Crónicas 4:10 que dice: E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo y me libraras de mal, que no me dañe. E hizo Dios que le viniese lo que le pidió. Vamos a tener la oración final con nuestro pastor Juan Luis Guerra, así que le pido que pase adelante para tener la oración final. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor y Dios, por este tiempo que nos has dado, el poder concluir este día, Señor, habiendo escuchado tu palabra, y también te pedimos que en base a ello, Señor, podamos contender la fe que tú nos has dado. Permita, Señor, que cada uno de los jóvenes, hermanos presentes y todos, Señor, tengamos en nuestro corazón el deseo de poder proclamar la verdad que nos has dado, Señor, a cada uno de nosotros. Y ahora te pedimos, Señor de los cielos, que tú dirijas a tus hijos, Señor, de retorno a sus hogares, a los jóvenes también, Señor, que están alojando en distintos lugares, como también, Padre Celestial, el poder retornar el día de mañana para continuar con este congreso, Señor, que has preparado para cada uno de nosotros. En tu mano encomendamos, Señor, también esta noche, rogándote, oh Dios de los cielos, que tú guardes a todos tus hijos. En el amor de Cristo Jesús. Amén. Solo sabio nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.